Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Bueno, bienvenidos una vez más a esta serie de capítulos donde vamos a estar resolviendo y donde vamos a estar viendo los temas para el ingreso a media superior. Vamos a ver hoy el capítulo 2, la parte de cinemática, y vamos a comenzar con la definición. Pues bueno, la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar lo que ocasionó dicho movimiento. ¿Sale? Entonces, cinemática no considera por qué se está moviendo, solo considera el movimiento. Vamos a tener tres definiciones importantes, lo que es movimiento, trayectoria y desplazamiento. Movimiento lo vamos a definir como un cambio de posición o de lugar que sufren los cuerpos, ¿sale? La trayectoria la vamos a definir como la línea imaginaria que representa el movimiento de un cuerpo, de un punto a otro. Y el desplazamiento es un segmento de línea recta que une al punto inicial con el punto final de una trayectoria. Sale, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con respecto a las definiciones que acabamos de hacer. Imaginemos que ustedes, vamos a poner aquí un plano cartesiano como el que hacían en la primaria. Vamos a poner aquí un plano cartesiano. Imaginemos que ustedes salen de su casa va a ser el punto 0 aquí. Y digamos que por alguna razón ustedes van con sus amigos. Entonces primero ya hicieron un movimiento, se cambiaron de un lugar a otro, y para representar ese movimiento pues pongo la primera trayectoria. Después imaginamos que de la comida con sus amigos van al cine. Imaginemos que van al cine, y del cine, no sé, digamos que ustedes van a tomar alguna clase, ya sea algún curso, algunas clases de otro idioma, yo que sé. Entonces se desplazan. Después de ahí ustedes van a la casa de su abuelita, supongamos que van a la casa de su abuelita, y regresan a su misma casa después de visitar a su abuelita. Vean cuántas trayectorias tuvimos. Tuvimos trayectoria 1, trayectoria 2, trayectoria 3, trayectoria 4 y trayectoria 5. Sin embargo, si ustedes parten de su casa, su punto inicial es su casa. Y el punto final, ¿cuál sería? Pues su casa. Ustedes tendrían muchísimas trayectorias a lo largo del día, pero no tendrían desplazamiento si ustedes llegaran otra vez a su casa. ¿Sale? Si parten de su casa y llegan a su casa, pues no tienen ningún desplazamiento. Supongamos que en vez de regresar a su casa, se van a la casa de su abuelita, ¿sale? Entonces de nuevo van a comer con sus amigos, después van al cine, van a tomar alguna clase extra, van a la casa de su abuelita y se quedan en la casa de su abuelita. Ojo, en la casa de su abuelita. No hay ninguna otra casa, no hay ningún otro lado. Ustedes regresan a la casa de su abuelita. Entonces vean como si tuvimos más trayectorias. Trayectoria 1, trayectoria 2, trayectoria 3, trayectorias 4. Tuvimos también trayectorias, pero ¿cuál es la diferencia? El punto de inicio fue su casa y el punto final, ¿dónde es? Pues es en la casa de su abuelita, de su abuelita. ¿Sale? Entonces vean cuál es la diferencia. Aquí el desplazamiento es igual a 0. Desplazamiento igual a 0. Y aquí el desplazamiento sí va a ser distinto, porque el punto inicial es diferente al punto final. Eso quiere decir el igual con una línea atravesada diferente. El punto inicial es diferente al punto final. Mientras que en el caso 1, pues el punto inicial es igual al punto final. ¿Sale? Entonces esa es la primera parte que vamos a ver. Las tres definiciones: movimiento, trayectoria y desplazamiento. Vamos a comenzar con el concepto de velocidad, y la velocidad la vamos a definir como el cambio de la distancia que recorre un cuerpo con respecto al cambio en el tiempo. Ustedes lo han visto en la escuela. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sale? Es así como nosotros como ustedes la han visto en la escuela. Otra forma de ver esta ecuación pues es, como dice la definición, es un cambio. Entonces distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y otra forma de ver esta ecuación pues es distancia final menos distancia inicial entre tiempo. Son tres formas de ver a la ecuación, las tres son ocupadas. ¿Cuándo voy a ocupar cada una? Pues dependiendo de los datos que me dé mi problema, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí D es de distancia, D de distancia.
La podemos medir en metros, la podemos medir en kilómetros, que son las unidades del sistema internacional. Podemos medir el tiempo, aquí vamos a poner T es tiempo. El tiempo lo vamos a medir en segundos o lo vamos a medir en horas. Ojo chicos, cuando yo pongo una coma y ponga varias unidades de medición, lo que vamos a hacer es, si comienzo en metros, el tiempo lo mido en segundos. Si la distancia la mido en kilómetros, el tiempo la mido en horas. ¿Sale? Entonces, digamos que los primeros datos con los primeros datos. ¿Sale? Entonces la velocidad V es de velocidad. Y la velocidad la vamos a medir en, vamos a ponerlo acá abajo, vamos a medirla en metros por segundo o en kilómetros por hora, ¿sale? Esas son las unidades de la velocidad. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sencillo. Y vamos a tener el concepto de lo que es la velocidad media. La velocidad media, como podemos verlo, media es que va a ser un promedio. Entonces la velocidad media es la distancia total recorrida entre el intervalo total de tiempo transcurrido. Entonces velocidad media lo vamos a calcular como distancia 1 más distancia 2 más distancia 3, etcétera, 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 entre tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, esta velocidad media se hace cuando un cuerpo tiene bastantes trayectorias, en el cual recorre una distancia 1 en un tiempo 1, una distancia 2 en un tiempo 2, una distancia 3 en un tiempo 3. Si no me pidieran la velocidad media, pues simplemente es velocidad con respecto al tiempo. ¿Sale? Vamos a ver aquí el concepto, del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a poner como título movimiento rectilíneo, ahí no dice rectilíneo uniforme, o abreviado el famoso MRU, ¿sale? Entonces el movimiento rectilíneo uniforme va a tener como característica que la velocidad es constante. La velocidad es constante. ¿Qué quiere decir eso con que la velocidad es constante? Una forma en que ponen los libros esta definición es la siguiente. El cuerpo recorre, vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo con letra bonita. Entonces el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Para que se considere una velocidad constante, pues se tienen que recorrer distancias iguales, en tiempos iguales. Eso quiere decir que si tenemos a una persona que va a comenzar en el punto A y va a llegar al punto B, cada vez que yo mida una cierta distancia de este movimiento, vamos a medirlo bien aquí. Digamos que la persona va a recorrer una distancia 1 y tarda un tiempo 1. De este punto a este punto va a recorrer una distancia 2 en un tiempo 2. Y así sucesivamente, ¿sale? Para que se cumpla el concepto de que la velocidad tiene que ser constante, se tiene que decir que las distancias que recorre la persona son iguales y que el tiempo que tarda en recorrer esas distancias va a ser el mismo. ¿Sale? Imaginen que ustedes pudieran grabar a la persona que va corriendo y si la persona no se cansa ni aumenta de velocidad, entonces su velocidad va a ser constante. Va a recorrer la misma distancia y va a tardar el mismo tiempo, pero en varios intervalos distintos. Entonces, punto importante del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad debe de ser constante. Y pues bueno, ya hablamos mucho sobre la velocidad. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Vamos a poner aquí algo colorido. Vamos a poner calcula la velocidad de un cuerpo que recorre, ¿qué les gusta? 5 kilómetros, que recorre 5 kilómetros en 30 minutos. Me parece perfecto, así. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver, chicos? Paso número 1, siempre hay que poner los datos. Vamos a poner aquí datos. Siempre los datos. Me pide calcular la velocidad de un cuerpo que recorre una distancia de 5 kilómetros en un tiempo de 30 minutos. ¿La velocidad puede estar expresada en minutos, chicos? No, o lo expreso en segundos o lo expreso en horas.
Nosotros sabemos que 30 minutos en horas, pues es media hora, la podemos trabajar así, media hora. O la podemos poner como 0.5 horas, por si no les gustan las fracciones. Deben de gustarles las fracciones, chicos, son muy sencillos trabajar con ellas. Y si lo queremos ver en segundos, ya saben que en un minuto hay 60 segundos. La pregunta es ¿cuántos segundos habrá en 30 minutos? En el capítulo 1 vimos cómo hacer las conversiones. Entonces aquí ya va a ser un poco más rápido. Son 1800 segundos. Entonces, como está en kilómetros la distancia, nosotros vamos a ocupar el 0.5 o la media hora, lo que ustedes quieran, y esta parte de kilómetros. Si nosotros quisiéramos reportarla en metros por segundo, bueno, ustedes saben que en un kilómetro hay 1000 metros, hay que pasar esos kilómetros a metros. Si en un kilómetro hay 1000 metros, pues en 5 kilómetros, ¿cuánto va a haber, muchachos? Pues van a haber 5000 metros, ¿sale? Entonces vamos a calcular la velocidad de dos maneras, con las dos unidades, 5000 metros. Entonces velocidad van a ser los 5 kilómetros entre 0.5 horas. Eso me va a quedar de 10 kilómetros por hora. Eso va a ser la velocidad, ese va a ser el valor de la velocidad. Tal vez la velocidad no les diga mucho, pero estas unidades hablan por sí solas. ¿Qué quiere decir? Que en una hora mi objeto o el cuerpo va a recorrer 10 kilómetros. Sale que a mí no me gusta en kilómetros por hora, pues vamos a hacerlo en metros por segundo. 5000 metros dividido entre 1800 segundos. 1800 segundos, se cancelan dos ceros de arriba con dos ceros de abajo y la división es más sencilla. 50 entre 18 metros sobre segundo. Podemos hacer la división, pero eso lo vamos a ver en matemáticas. Si quieren un repaso, déjenmelo en la parte de los comentarios de cómo hacer una división de este estilo y lo hacemos como no. Y esto me va a quedar 2.77 metros por segundo. Fíjense en las unidades. Estas unidades me están diciendo que en un segundo mi cuerpo está recorriendo 2.77 metros. Aquí ya estamos hablando de algo más serio, ¿no? En un segundo se recorre 2.77 metros. Entonces nuestro móvil o nuestro cuerpo sí es un poquito veloz, ¿sale? Aquí tal vez el kilómetro por hora no me diga mucho, pero ya pasándolo en metros por segundo ya se ve un fenómeno más grande, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio ya para que también no se haga tan grande el video. Vamos a suponer que me piden calcular la distancia. Calcular la distancia de un cuerpo que tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Vamos a ponerle aquí 4 metros por segundo. Y tarda, vamos a poner así, y tarda 4 segundos, ¿sale? A lo mejor está mal redactado, chicos, pero esa es la idea. Vamos a poner aquí datos, otra vez, calcular la distancia de un cuerpo que tiene una velocidad de 4 metros por segundo y tarda 4 segundos. Entonces me está dando el tiempo, ¿sale? Ustedes saben que velocidad es distancia sobre tiempo. Vamos a despejar porque me piden la distancia. Y distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces distancia es igual a la velocidad 4 metros por segundo multiplicado por 4 segundos. Segundo con segundo se cancela porque es un entero multiplicado por una fracción. Recuerden que le pongo el 1 abajo y la multiplicación es directa. Y entonces se cancelan los segundos, quedándome así la parte de metros. Esta parte también la voy a tratar en matemáticas. 4 por 4 son 16 metros. Entonces un móvil o un cuerpo que lleva esa velocidad va a recorrer 16 metros en 4 segundos. ¿Sale? Ahí está el despeje, muchachos. Bueno, que estaba dividiendo, ¿cómo va a pasar? Va a pasar a multiplicar y aquí lo tenemos. Cuando yo estudiaba, en mis tiempos, había un triangulito. Velocidad, distancia, tiempo. Y entonces si ustedes querían calcular la distancia, pues era velocidad por tiempo.
Si ustedes quisieran calcular tiempo, pues es distancia entre velocidad. Y así ya no tendrían que hacer el despeje, ¿sale? Entonces, si la línea es vertical, es un por. Si la línea es una línea horizontal, es un entre. Si quisieran calcular velocidad, pues velocidad es distancia entre tiempo. ¿Ya lo vieron? Entonces, esta es otra manera de no hacer despejes. Pero aprenden a hacer despejes, muchachos, es bonito y en su formación académica pues lo van a ocupar. Bueno, vamos a hablar de las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, y tenemos dos gráficas en este movimiento, dos gráficas que son muy importantes para el día de su examen. La primera gráfica es distancia contra tiempo y esa distancia contra tiempo, el eje Y es la distancia, el eje X es el tiempo y entonces esta gráfica es de esta forma. Es una línea recta inclinada hacia la derecha, ¿sale? Esa es la primera gráfica, distancia contra tiempo, y la segunda gráfica es la gráfica de velocidad contra tiempo. Recuerden que para que sea considerado un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo debe de ser la velocidad? La velocidad debe de ser constante. ¿Sale? Vamos a ponerle sus unidades en metros, en segundos, en metro por segundo, o puede ser kilómetro por hora, no importa. Entonces, ¿cómo debe de ser la velocidad? La velocidad debe de ser constante. Sin importar en dónde vayan a poner su línea recta, va a ser de esta manera. ¿Sale? ¿Qué tan arriba o qué tan abajo va a estar la recta? Pues depende del valor de la velocidad. Si la velocidad es constante y es de 10 metros por segundo, pues va a ir a esta altura. Si la velocidad es de 20 metros por segundo, pues va a ir más arriba. Si la velocidad es de 30 metros por segundo, pues es más arriba. Pero es una línea horizontal. La gráfica distancia contra tiempo es una línea horizontal. ¿Por qué es una línea horizontal? Porque es constante. Eso quiere decir que la velocidad no cambia. Como ustedes cuando van a la escuela, ustedes son constantes. Lunes van a la escuela, martes van a la escuela, miércoles van a la escuela. Entonces ustedes han sido constantes en el ciclo escolar, ¿sale? Es igual, la gráfica de velocidad contra tiempo es una línea horizontal, ya que la velocidad debe de ser constante. Entonces la velocidad debe de ser constante, ¿sale? Estas son las dos gráficas muy importantes, muchachos. Tomen nota y bueno, vamos a dejar el video por aquí para que no se haga más grande. Este es el movimiento rectilíneo uniforme. Es así de fácil, es así de sencillo. Si ustedes tienen un problema que quieren que resolvamos, déjenlo en la parte de los comentarios o contáctense conmigo por la cuenta de correo. Manden el problema y nosotros se los resolvemos, ¿sale? Espero les haya gustado, muchachos. Recuerden que este es su curso de confianza y nos vemos en un próximo episodio, en un próximo capítulo de esta saga de videos. Cuídense mucho y los veo en el camino hacia el éxito. Hasta luego.